Bien, ante que todo buenas tardes, ingeniero Gastón Flores Ramos, compañeros en general. El día de hoy, en compañía de mi grupo de exposición, tenemos el agrado de presentarles este tema muy importante, el cual es utilización de retortas o recuperadores de mercurio. Capítulo 1. Propiedades físicas, propiedades químicas y metales que conforman las amalgamas más comunes con mercurio. Propiedades físicas y propiedades químicas del mercurio. ¿Pero qué es el mercurio? El mercurio es un elemento químico metálico conocido también como azogue o plata líquida. Su símbolo en la tabla periódica de los elementos es Hg y proviene de su nombre en griego antiguo, los cuales son hidrargiros, es un término compuesto por hidro, que es agua, y argiros, que es plata. Esto se debe a que es el único metal líquido a temperatura ambiente. Bien, las propiedades químicas del mercurio. El mercurio tiene una reactividad baja que lo hace inmune a la mayoría de los ácidos. La excepción son aquellos altamente oxidantes como el ácido sulfúrico concentrado y el ácido nítrico, que lo disuelven dejando sulfatos, nitratos y cloruros. Su reacción con el aluminio es particularmente corrosiva, ya que el mercurio destruye la capa de óxido que protege a este metal. Propiedades físicas. El mercurio es el único elemento químico naturalmente líquido. A pesar de ser un metal blando y pesado, a diferencia de otros metales, es un mal conductor de calor, sin embargo no así de la electricidad. En su estado natural, el mercurio forma esferas perfectas que se deslizan con facilidad sobre las superficies, y que al ser cortadas físicamente generan nuevas esferas idénticas. Como todos los líquidos, no posee una forma definida, sino que se adapta al envase en donde esté, aunque sí posee un volumen propio. Ante el calor, el mercurio reacciona como un metal, dilatándose. Gracias a esta propiedad, durante mucho tiempo fue utilizada en los termómetros. Metales que conforman las amalgamas más comunes. En este cuadro podemos ver el oro y plata, que son los metales que conforman las amalgamas más comunes con mercurio. También podemos ver algunas propiedades físicas que tienen estos metales. Pero, ¿qué es una amalgamación? Una amalgama es una aleación formada por el mercurio con otros metales como el oro, plata, cobre y otros. La aleación es un material de características y propiedades parecidas a las de un metal, formado por la fusión de dos o más elementos químicos, de los cuales uno es un metal. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación de cobre y estaño; el latón es una aleación de cobre y zinc, así como el acero, que es una aleación de hierro y carbono. Las propiedades físicas y químicas de las aleaciones son específicas y diferentes a las de sus componentes. Capítulo 2. Reseña histórica. A grandes rasgos, el mercurio se ha conocido y utilizado durante más de 20 siglos, aunque su consumo hasta fines del siglo XV había sido escaso y casi exclusivamente como bermellón, cinabrio, el sulfuro de mercurio. Quien dio el primer impulso para el gran consumo de mercurio fue el español Bartolomé Medina, al poner a punto en 1557 el método del beneficio del patio. Se preguntarán qué es el beneficio del patio. El beneficio del patio es un proceso que consiste en extraer la plata de las menas del metal. Normas de uso. El proyecto de ley 1040 del 2016 del Congreso de la República, ley sobre la reducción progresiva del uso del mercurio en la minería peruana. Este proyecto tiene como objeto principal la reducción de la contaminación ambiental a partir de la erradicación progresiva del uso del mercurio en la actividad minera. También, mediante el Decreto Supremo 010-2016 del Ministerio del Ambiente, se aprueba el Plan de Acción Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre el mercurio. Convenio de Minamata. El Convenio Minamata es un tratado mundial para proteger al ser humano y al medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Fue firmado por el Perú el 10 de octubre del 2013. Este convenio tiene por finalidad la prohibición de nuevas minas de mercurio, la reducción del uso del mercurio, la regulación inexistente del sector de la minería artesanal y a pequeña escala. Aplicaciones: en termómetros, barómetros, lámparas fluorescentes, manómetros, esfigmómetros. Un esfigmómetro es un aparato que sirve para medir la frecuencia del pulso. En mezclas odontológicas, luces fluorescentes; en amalgamas dentales aliado con otros metales. Su uso más antiguo, aparte de la extracción del oro y la plata, fue la confección de espejos. Uso del mercurio en la minería. El mercurio se usa principalmente en la minería para la separación del oro con otros metales.
Esto se logra gracias a que el mercurio se adhiere al oro formando una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro material. Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Este se da mayormente en minería artesanal. En el capítulo 3 explicaremos sobre la amalgación del mercurio, los procesos de amalgación, las prácticas de la amalgación y el refojado o quemado. La amalgación consiste en la recuperación de metales preciosos de los minerales que lo contienen, aprovechando la propiedad del mercurio de aliarse con estos metales. El mercurio se une fácilmente con el oro formando una sustancia muy viscosa y de color blanco brillante llamado amalgama, que es más fácil separar de la mena. Reduce considerablemente las pérdidas de mercurio y también incrementa notablemente la recuperación del oro. La recuperación final del oro se realiza calentando la aleación, lo cual produce la evaporación del mercurio. En las pérdidas del mercurio durante el proceso se deben principalmente a las siguientes: a la calidad del mercurio empleada, el contenido de sulfuros en los minerales, la cantidad de arcilla presente en el mineral, el contenido de cobre soluble en el mineral y la duración del proceso de la amalgación. Los mejoramientos de las prácticas de la amalgación: tenemos el mercurio tratado, que da mejores resultados que el mercurio normal porque aumenta la recuperación del oro y disminuye las pérdidas del mercurio y la contaminación. El lavado de mineral con detergente: se realiza un simple lavado previo del mineral con detergente y soda cáustica antes de la amalgación, reduciendo las pérdidas de oro e incrementando la recuperación del oro. La concentración gravimétrica: reduce la cantidad de residuos contaminados por el mercurio, lo que facilita el tratamiento y la deposición final y con un menor costo. Una dosificación de mercurio y un tiempo de tratamiento óptimo. Disminuye las pérdidas de mercurio y el oro. También tiene unas ventajas, que se ahorra considerablemente el mercurio y por lo tanto se gasta menos. Se cumple con las normas de protección del medio ambiente y se cuida el medio ambiente asegurando una mejor vida para la población. Los principales procesos de la amalgación en la minería aurífera: tenemos el proceso in situ, en canaletas, en molinos, en centrífugas, en jackpot, en planchas amalgadoras, manual, en tambores amalgadores. En la pequeña minería primaria, en el primer caso en in situ no hay, y en la pequeña minería aluvial, en los molinos no hay en ese caso. Y en los circuitos abiertos no hay manual y en tambores amalgadores. Hablemos sobre el refogado quemado de la amalgama. El refogado quemado de la amalgama consiste en evaporar el mercurio mediante calor, quedando el oro en el residuo sólido. El oro no se evapora. Esta separación del mercurio debe realizarse utilizando una retorta, nunca en un depósito abierto ni en un medio polar. En la parte derecha podemos ver el equipo utilizado para el refogado quemado de amalgama. En su forma más simple, el horno de retorta es un recipiente parecido a un crisol, con un mecanismo para abrir y cerrar, un seguro prueba de alta presión, un tubo de salida del recipiente en la parte superior con un cuello que apunta hacia abajo y en su trayecto pasa a través de un recipiente con agua, que sirve como condensador. El extremo del tubo para la salida de gases de mercurio debe estar dentro de un recipiente con agua, para asegurar que todo mercurio evaporado haya sido condensado y recibido dentro de agua, impidiendo cualquier fuga de mercurio al medio ambiente, ya sea en estado sólido o en estado líquido. Más adelante, mi colega Salamán Orihuela nos estará hablando acerca de las retortas, así como su funcionamiento, utilización correcta, su mantenimiento, sus ventajas y desventajas. Pasemos. El proceso de refogado. El proceso de refogado en sí consiste en la separación del oro del mercurio que lo contiene, empleando calor en un circuito confinado. Como el mercurio se evapora a una temperatura de 360 grados Celsius, la amalgama debe ser calentada a una temperatura un poco más alta, esto para lograr evaporar todo mercurio presente en ella. El oro permanece en el recipiente calentado como producto final, mientras el mercurio se volatiliza totalmente y luego es recuperado en su totalidad en forma líquida dentro de un recipiente con agua. El proceso ha sido diseñado de tal manera que se impiden pérdidas de oro y de mercurio, y que además ésta pueda contaminar al medio ambiente.
El horno de retorta es el equipo utilizado para el refogado del oro, de la amalgama que lo contiene. Todos los hornos de retorta se basan en el mismo principio. El tamaño del recipiente para la amalgama del horno de retorta depende de la cantidad de amalgama que se va a fundir cada vez. Por lo tanto, todos presentan dos características comunes: el empleo del calor para producir la separación del oro de la amalgama y el trabajo en un circuito absolutamente cerrado para evitar las fugas de mercurio al medio ambiente. El ambiente ideal para realizar el refogado debe tener las siguientes características. Debe ser un ambiente especialmente construido para este fin. Debe estar separado de las viviendas de los mineros. Debe tener una óptima ventilación. Esto para el caso que fuguen vapores de mercurio y estos no afecten a los mineros ni a sus familias. El piso sobre el cual está colocado el horno de retorta debe ser totalmente impermeable, de cemento pulido, claro ejemplo, teniendo un pequeño muro circundante con pendiente hacia un lado, con el fin de poder recuperar fácilmente el mercurio que pueda haber caído durante el proceso, ya sea en estado sólido o en estado líquido. El operador de retorta debe trabajar con un equipo de protección mínimo, que consiste en un filtro respirador contra gases de mercurio, guantes de neopreno para manipular las amalgamas y el mercurio, guantes de cuero para poder manipular el quemador, un casco o protector con máscara de fundidor para proteger el rostro y unos anteojos de seguridad. También necesitaremos una balanza para poder pesar la amalgama del oro refogado. Y la balanza sirve con un fin. Esto es para llevar un estricto control de pérdidas de mercurio que pudieron existir durante el proceso. También existe un proceso aparte, que es el requemado del oro refogado. Esto consiste que al momento de comercializar el oro, se vuelve a quemar el oro refogado. Esto para que el comprador compruebe que el oro no contiene mercurio o otra impureza. Bueno. Capítulo 4. Síntomas de envenenamiento por mercurio. El mercurio se presenta de tres formas: como mercurio elemental, que forman amalgamas, como mercurio inorgánico, que forma sales y óxidos, y como mercurio orgánico, que forma el dimetilmercurio, el metilmercurio y el etilmercúrico, la cual el mercurio es considerado como uno de los elementos más tóxicos por la OMS. Problemática: las actividades contaminantes en la explotación y procesamiento del mercurio, las condiciones de vida del trabajador que son inadecuadas y sin protección alguna, en la cual causa el decrecimiento de la calidad de vida del minero. Consecuencias del uso inadecuado del mercurio. Durante el proceso de la amalgamación se introduce el mercurio al medio ambiente, causando que el mercurio líquido como el vapor de mercurio condensado terminan en los cursos de agua y por acción de los microorganismos acuáticos se transforman en compuestos altamente tóxicos, uno de los cuales es el metilmercurio, que es fácilmente absorbido a través de la piel, vía respiratoria y vía gastrointestinal. Síntomas de envenenamiento: cólicos, calambres abdominales, diarreas, falta de apetito, desgano, inflamación y sangramiento de las encías, disminución de la visibilidad, hasta la ceguera, temblores musculares, irritabilidad, afectación del sistema nervioso y estado anímico depresivo. ¿Cómo afecta el mercurio? El mercurio ataca el sistema nervioso central de los seres humanos, produciendo alteraciones motoras, como ataxias y sensoras como la ceguera y sordera, de carácter irreversible. Generalmente el mercurio no mata inmediatamente, es gradual, crónico e irreversible, en la cual el mercurio se acumula en los siguientes órganos: es el cerebro, el hígado, los riñones, la médula ósea, etc. Reglas de seguridad para el uso del mercurio. Nunca echen ni utilicen mercurio en las canaletas. Al amalgamar, no permita que el mercurio esté en contacto con su piel. Utilice guantes. No ingiera alimentos ni fume cuando utilice mercurio. No use recipientes que hayan contenido mercurio para guardar alimentos o bebidas. Guardar siempre el mercurio cubierto con agua. No guarde mercurio en su vivienda. Lave sus manos cuidadosamente antes de comer. El mercurio ataca a los más débiles como a los niños y mujeres embarazadas. Alejarlos del manipuleo del mercurio.
Para quemar el mercurio utiliza la retorta. El quemado de la amalgama hacerlo lejos de las viviendas y al aire libre. En caso de sentir dolor de cabeza y molestias estomacales permanentes, acuda a un centro médico. Puede estar intoxicado con mercurio, en la cual el diagnóstico se realiza mediante las pruebas de sangre, orina, o por una muestra de cabello o de uña, o por estereograma oftalmológica, que es la vista. Pues el tratamiento se realiza mediante agentes quelantes, que son administrados vía intravenosa. Estos compuestos químicos realizan la extracción del metal pesado, en la cual lo eliminan mediante la vía renal. Capítulo 5. Retortas. ¿Qué son? Una retorta es un recipiente similar a un crisol, con un mecanismo para abrir y cerrar el mismo, un tubo de salida en la cabeza del recipiente, es decir, en la tapa, y un cuello que apunta hacia abajo, similar a un tubo, que sirve como condensador. La retorta es en esencia un recipiente que sirve para destilar el mercurio, mientras la amalgama se quema. Consiste generalmente en una vasija esférica o crisol en donde se introduce la sustancia a destilar. Este recipiente posee una tapa de cuello alargado e inclinado hacia abajo, que sirve de condensador en el momento del calentamiento, permitiendo condensar los vapores de mercurio que son recogidos en un vaso, y por ende recuperando el mercurio condensado. Partes: la cámara de quemado, el tanque de enfriamiento, los tubos de enfriamiento y condensación, la taza de recolección de mercurio condensado o el recipiente de recolección, y los tubos de retorno. Utilización: todos los hornos de retorta se basan en el mismo principio, el empleo del calor para lograr la separación del oro de la amalgama en un crisol confinado, con un sistema de condensación y recuperación del mercurio en forma sólida dentro de un recipiente con agua. Funcionamiento correcto. El elemento primordial es el extractor, que provoca la circulación de aire que ingresa por los 4 tubos de enfriamiento de acero inoxidable conectados a la cámara de quemado, que atraviesan el tanque de enfriamiento hacia la taza de recolección, donde se descarga el mercurio condensado. El vapor de mercurio que ingresa a las tuberías de enfriamiento se condensa formando gotas de diferentes tamaños. Durante el enfriamiento también se forman partículas muy finas en forma de neblina. Finalmente, parte de esta neblina escapa por los tubos de desfogue hacia la atmósfera. Este escape está en el rango de 10 a 15% del peso del mercurio evaporado de la amalgama. El mantenimiento. Descarga del mercurio acumulado. Para este proceso se debe realizar cada vez que en el formato se evidencia que se ha alcanzado 10 kilogramos de amalgama refogada. Descarga de la taza de recolección. Para este proceso nosotros colocamos el recipiente debajo de la válvula de salida y abrimos la válvula para que descargue espontáneamente el mercurio acumulado. Limpieza del interior de la taza de recolección. Abrimos con mucho cuidado la tapa superior quitando las tuercas, retiramos la tapa con cuidado porque siempre hay mercurio adherido a la tapa. Limpiamos la tapa sobre un recipiente ancho usando una brocha limpia. Limpieza de los tubos de condensación. Luego, descarga y limpieza de la cámara de quemado. Este proceso se hace con una brocha limpia, recolectando en un recipiente ancho para evitar que las gotas de mercurio caigan al suelo. Descarga de la caja del extractor. Para descargar el extractor es necesario desmontar este equipo, quitando los pernos, las bridas de entrada. El producto sale por el tapón inferior. El producto del extractor es generalmente mercurio líquido con muy poca ceniza. Pesar de los productos. Los productos obtenidos se pesarán individualmente para observar la marcha de la retorta. La suma de los pesos nos da el mercurio recuperado, que dividida entre el peso de mercurio evaporado nos da el porcentaje de recuperación. Ventajas y desventajas de las retortas. Una de las ventajas es que el operador está protegido de los gases del mercurio provenientes del refogado. Otra ventaja es que los gases del mercurio se enfrían totalmente al pasar por el enfriador y se condensan en el tubo de descarga. No existe pérdida alguna del oro durante la quema, porque la amalgama se halla en un recipiente que está totalmente cerrado. Otra ventaja y que tenemos que tener en cuenta es que recuperar el mercurio no solo significa cuidar nuestra salud y el medio ambiente,
sino también ahorrar dinero, pues el mercurio puede ser reutilizado en el proceso de amalgamación. Desventajas. Utilizar la retorta generalmente requiere más tiempo que quemar la amalgama al aire libre. La amalgama y el oro no son visibles durante el proceso, lo cual es un factor de susceptibilidad para algunos pequeños mineros tradicionales. El oro de una retorta muchas veces se sintetiza o se funde parcialmente. Capítulo número 6, que consta de reactivadores de mercurio, programa de distribución de retortas y utilización. Reactivación del mercurio. Después de ser utilizado, el mercurio pierde algunas propiedades y para ello es necesario utilizar los reactivadores de mercurio para separar impurezas. Como podemos observar en la imagen, tenemos una lavadora de reactivador de mercurio. Este es un equipo que consiste en un recipiente de PVC que tiene dos electrodos, uno positivo y el otro electrodo negativo. Ambos electrodos son de carbón, que conectan con una batería de 12 voltios. ¿Cómo se usa los reactivadores de mercurio? En primer lugar, colocamos el mercurio en el recipiente para que tenga contacto con el electrodo negativo. Se agrega sal común al 10% para que alcance el nivel del electrodo positivo. Asimismo, se coloca el electrodo a la batería por un lapso de 12 minutos y se desconecta y esperamos 10 minutos para que se produzca la reactivación. Finalmente, se forma una nata de suciedad, la cual debe ser filtrada, quedando el mercurio reactivado. Programa de distribución de retortas y reactivadores de mercurio. ¿Para qué realizamos este programa de distribución? Para adaptar modelos de distintos tamaños, de fácil manejo y bajo costo. Asimismo, difundir las reglas de seguridad para la correcta utilización de estas. Finalmente, difundir los principales síntomas de envenenamiento a causa del mercurio. Aspectos relacionados con la utilización del mercurio. En la clarificación, la separación de la amalgama de las arenas negras ya no se efectúan en curso de agua, se están utilizando recipientes cerrados o pozas aisladas. En este aspecto, igualmente los logros son mayores, del orden del 85%, en el área de las terrazas elevadas. No es así en el área de la llanura, sobre todo en las operaciones muy pequeñas donde solo se registra un avance del orden del 40%. En la concentración gravimétrica o cribado. El cribado o concentración gravimétrica de los materiales que contiene oro es un proceso muy común. El oro se concentra con las partículas más pesadas en la batea y el agua se lleva las partículas más livianas. Luego se agrega mercurio al concentrado para amalgamar o juntar las partículas finas de oro. Esto es mejor que amalgamar todo el mineral, entre el 10% y el 15% del mercurio, que se pierde en la minería del oro artesanal y en pequeña escala de consecuencias de este proceso. Colegas ingeniero, con esto hemos llegado al final de nuestro trabajo. Agradecer la atención prestada. Espero que el tema sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.